You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. Buenos días, Nueva York. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Consejos basados en el conocimiento empírico. Hoy hablaremos sobre un gran caso de reinvención, alguien que dejó su pasado atrás, su nombre, su familia y sus orígenes, para lograr una gran riqueza y codearse con las personas más distinguidas de su época. Para hablar sobre este caso, tengo que contarles la historia del passing. ¿O qué es el passing? El passing es un término en sociología que se refiere a la capacidad de una persona de ser miembro o parte de un grupo diferente al suyo. Puede ser identidad racial, étnica, clases sociales, orientación sexual, género o religión, entre otras. El passing era algo que se acostumbraba mucho en Estados Unidos, sobre todo por las personas de color, afroamericanos. Se hacían pasar por raza o etnia diferente a la suya. Y dirán, pero ¿cómo? Si es negro, ¿cómo puedes pasar por alguien diferente? Pues porque hubo mucha mezcla anteriormente, ¿no? Negros con blancos, blancos con negros, negros con mexicanos, todo. La historia de hoy es un afroamericano que se hizo pasar por mexicano. Esto era muy común en esos tiempos, sobre todo en el sur de Estados Unidos, para llevar, por así decir, una vida de blancos. Y es que, por ejemplo, la primera vez que se hizo pasar por mexicano fue para conseguir las comodidades básicas de una persona blanca en un tren. Es decir, en el tren dijo, yo soy mexicano, y ya lo dejaron pasar a la sección de blancos, en vez de, no sé, en los vagones de carga, no sé, donde llevaban a los negros, ¿no? La gente que solía hacer esto, solía darle espalda a las personas que son de su misma etnia o su misma raza, como en la película de Green Book, donde vemos al músico que no suele juntarse con gente de color, no suele ir a los bares de gente de color, ni comer cosas que comía la gente de color. ¿Han visto esa película? El tipo blanco, el italiano, decía que era más de color que él, era más afroamericano que él, porque él sí comía los pollos estos como los hacen, entre otras cosas, o se ponía a jugar con los negros y así. Pero comencemos con esta historia. El nombre de nuestro personaje de hoy se llama William Henry Ellis, el banquero de gran riqueza de la Ciudad de México, que a su vez tenía una oficina en Wall Street, en Nueva York, y una residencia en la distinguida zona del oeste de Central Park. Pero este mismo hombre, siempre ataviado con joyas y ropas caras, había nacido como esclavo en una plantación de algodón en el sur de Texas. Uno de los aspectos que más llama la atención de este caso es que hizo todas las cosas que un afroamericano de su tiempo supuestamente no tenía que hacer, ya que esta es la época en la que las leyes de segregación racial estaban formándose, y aún así, él encontró las fisuras del sistema y pudo hacer cosas notables. William Henry Ellis nació en Victoria, un pueblo al sur de Texas, en 1865, un año antes de que se aboliera la esclavitud. Creció en una plantación de algodón donde convivió con muchos mexicanos. Gracias a ello logró aprender español, cosa que le serviría mucho en el futuro. Y precisamente así consiguió su primer trabajo, como el asistente y traductor del irlandés William McNamara, un poderoso comerciante de algodón y cuero, que iba por toda la frontera consiguiendo sus materias primas, tanto por el lado de Estados Unidos como por el lado mexicano. A los 20 años, William se muda a San Antonio, Texas. Y aquí es donde comienza su reinvención. Abrió su negocio de comercio de cuero y algodón, y comienza a decir que su nombre es Guillermo Enrique Eliseo, de origen mexicano. Ayudaba a que en su época no había pasaportes, licencias de conducir, ni comprobantes de nacimiento. Así que para hacerte pasar por mexicano, simplemente necesitabas hablar español y un buen bigote. Pero veamos, ¿qué representaba México para William? Desde antes que naciera Ellis, México representaba el anhelo de libertad para los afroamericanos. Se calcula que 4,000 esclavos huyeron de Estados Unidos a México antes de la Guerra Civil. Felix Haywood, un antiguo esclavo de Texas, dijo: "No había razón para huir hacia el norte. Todo lo que teníamos que hacer era caminar, pero caminar hacia el sur. Y ahí seríamos libres, tan pronto como cruzáramos el río Bravo". Y es que la esclavitud de afroamericanos en México comenzó en 1519, pero después de la independencia en 1821, el país adoptó medidas para prohibir el comercio de esclavos. Es difícil para los estadounidenses entender el hecho de que el verdadero faro de libertad durante esos años no era Estados Unidos, sino México. Ellis vivió durante la llamada Era Dorada de Estados Unidos, cuando llegó la industrialización a dicho país. Muchos amasaron grandes fortunas gracias a este suceso. Años antes de hacerse millonario, Ellis se embarcó en un proyecto ambicioso. En 1889, contactó al presidente mexicano Porfirio Díaz para convencerlo de colonizar algunos territorios mexicanos que se encontraban vacíos. Su objetivo era llevar a 20,000 afroamericanos con el argumento de que los negros eran agricultores excepcionales de algodón, los mejores del mundo. El Senado mexicano aprobó en 1889
su plan de colonización, pero los emprendedores no recaudaron fondos necesarios para financiar el programa, pese a que sí generó interés en Texas. Esto, combinado con cambios internos en la política de México, hicieron que el plan se anulara en 1891. Pero Ellis no descansaría hasta lograrlo. Después de breves ambiciones políticas que lo llevaron a lanzarse como candidato al Congreso de Texas, en 1894 decidió retomar su plan de colonización, la firma de un contrato con la Compañía Agrícola Limitada del Tlahualillo. Con este contrato, casi 1000 afroamericanos emigraron a esta enorme hacienda, ubicada en el norte de México, entre Durango y Coahuila, en 1895. Ellis dijo entonces: 7 niños han nacido en la hacienda y el sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido para ver al afroamericano en el país de Dios y la libertad. Así de grande era su amor y su admiración por México. Pronto, sin embargo, su anhelo de crear una comunidad pujante se frustró. La aparición de enfermedades, algo parecido a la malaria, según diagnosticó un médico de la época, y las denuncias por las malas condiciones de trabajo para los pobladores acabaron con el proyecto. Aunque no todo fue malo para William, porque gracias a esto consiguió varios contactos con Porfirio Díaz y sus personas cercanas. De vuelta a San Antonio, Ellis ya se había cimentado como una figura de reputación, pero ese estatus no llegaría muy lejos. El empresario se vio envuelto en un incidente. Se negaron a atenderlo en una cantina por su color de piel. Ya saben, él argumentaba que no era negro, pero la gente aún así lo seguía discriminando. Poco después, el nuevo directorio de la ciudad de San Antonio fue publicado por primera vez. El nombre de Ellis aparecía con la letra C a un lado, que quería decir hombre de color. Tun tun tun. Que era lo que menos quería el señor Guillermo. Eso le evitara seguir creciendo y seguir consiguiendo contratos y todo, ¿no? Se destapó su realidad. Su historia quedó revelada, y aunque podía quedarse allí como un hombre afroamericano, decidió irse. No se supo nada de él durante un año, hasta que en 1898 reaparece siendo residente del Hotel Imperial de Nueva York. De ahí en adelante, su activismo en torno a su comunidad se vuelve mucho más moderado, porque no quiere que lo vuelvan a descubrir. O sea que dejó ya de apoyar a los afroamericanos. O bueno, un poco menos, ¿no? Porque no le dio completamente la espalda. Ellis, sin embargo, no corta relaciones con su familia, como pasaba con muchos que decidían pasarse al mundo de los blancos, entre comillas. Su llegada a Nueva York coincidió con un asombroso crecimiento en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Él se convirtió en una persona muy útil porque Wall Street estaba obsesionado con invertir en México, y él estaba muy bien conectado con figuras claves del porfiriato. En la capital de la industrialización, Ellis vendió el discurso de México como una tierra de riquezas tropicales, y de él mismo, Guillermo Eliseo, como la persona a la que había que conocer. Ellis aparecía en documentos como presidente de al menos 7 compañías, algunas valuadas en millones de dólares. Por esos años también compró la fábrica de muebles más grande de México, y se convirtió en el representante para ese país de la Hopkins Arms Company, una manufacturera francesa de armas, que nos vino a traer armas a México. Por esos años se casó con una mujer blanca de origen sencillo llamada Maude Sherwood, y tuvieron 6 hijos. 2 de ellos fallecieron poco después de nacer. Por alguna razón, Ellis mintió sobre los orígenes de su esposa al afirmar en un comunicado de prensa sobre su casamiento que pertenecía a la nobleza de Inglaterra. O sea, que ya no solo mintió sobre él, también mintió sobre los orígenes de su esposa. Todo para ser más aceptado en la sociedad, ¿no? Durante la Revolución de México, los tiempos turbulentos y constantes cambios de poder hicieron que Ellis perdiera ambiciosos contratos que había firmado en los tiempos de Díaz, con una fábrica de goma o una planta hidroeléctrica. Cuando Estados Unidos finalmente reconoció el gobierno de Obregón en 1923, Ellis ya estaba trabajando en un nuevo proyecto, un acuerdo de reducción de aranceles para varios puertos, con el fin de atraer más comercio. Pero la enfermedad no le permitió llevar a cabo sus nuevos emprendimientos. El 24 de septiembre de 1923, Ellis murió en la Ciudad de México, y su cuerpo está enterrado en una tumba sin nombre en el Panteón Español. Durante su residencia en México, Ellis evitó involucrarse con la comunidad estadounidense y siempre se hospedó en un hotel cuyo dueño era un inmigrante inglés. Sorpresivamente, el hombre que se reinventó no dejó grandes riquezas, solo dejó $5,000 a su esposa Maude. Pocos años después, su esposa y sus hijos se mudaron a México. La prensa afroamericana reseñó su muerte resaltando su verdadero origen, pero no para juzgarlo, sino para hacer una cierta celebración de su vida, por el hecho de que su vida fue espectacular, llena de ambiciones a lo grande, entre los más grandes del mundo. Debemos sentir cierto grado de satisfacción al darnos cuenta de que él era uno de los nuestros, destacó entonces el diario Dallas Express. Y aquí está, la historia del millonario que comenzó siendo un esclavo, William Ellis, o Guillermo Eliseo. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, nos vemos en otro episodio de Consejos basados en el conocimiento empírico.